buenos días. Bienvenidos a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para educación a distancia en su programa Consultorio Fiscal. En esta Semana Santa tenemos un tema ad hoc a la Semana Santa. Vamos a estar platicando de los impuestos y las acciones religiosas. A ver, las acciones religiosas tienen que pagar impuestos. Ya lo dijo Jesucristo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Para tocar este tema tenemos un especialista, nos acompaña el contador público y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Él es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, socio del área fiscal del despacho Limón Mestre y síndico de la Administración del Sur por Coparmex. Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, mi querido Salvador Rotero Banel. Es todo un privilegio estar con la audiencia de Mirador Universitario. Así es, aquí estamos en la UNAM, estamos en la máxima casa de estudios, platicando esta Semana Santa de las asociaciones religiosas. Semana Santa y asociaciones religiosas, ¿pagan o no pagan impuestos? Pero antes de que me contestes la pregunta si pagan o no pagan impuestos, ¿qué es una asociación religiosa? Fíjate que la pregunta es muy ad hoc para poder comenzar con el tema, porque en efecto es muy diferente una acción religiosa a aquella asociación que persigue algún fin religioso. Es decir, una acción religiosa es aquella que está constituida conforme a la ley específica que existe desde 1992 y que se ostenta efectivamente con el término acción religiosa y que obtuvo su permiso especial por parte de la Secretaría de Gobernación. Cosa muy distinta a una asociación civil, una sociedad civil que se dediquen a estudiar la Biblia, la Torá, etcétera, el Viejo Testamento, y de esta manera estas son acciones civiles perfectamente que pueden realizarlo, pueden llevarlo a cabo, pero no califican para el régimen especial que existe fiscal para las ARs. Ok, a ver, entonces tratando de ampliar un poquito lo que tú estás diciendo, si yo te pongo una escuela, para no poner nombres, una escuela particular católica o una escuela particular judía o hebrea, ¿no son asociaciones religiosas? No, no son asociaciones religiosas, son asociaciones civiles, normalmente son sociedades civiles que tributarán en el título tercero si obtienen su autorización para ser donativos y no la pierden, y de otra manera estarán por exclusión en el título segundo, es decir, pagarán el impuesto igual que una sociedad mercantil Igual en que términos una empresa generales. que comercializa o transforma cualquier otro producto. Cualquier producto. Ok, entonces, al hablar de asociaciones religiosas no estoy hablando de escuelas religiosas, no estoy hablando de escuelas católicas, ni de escuelas protestantes, ni de escuelas evangelistas, ni escuelas hebreas o judías o las que existan. Desconozco, no soy tan... Es decir, de alguna manera no es que alguna escuela como tal o algún grupo religioso no se dedica a estudiar algún texto religioso, perdón por la repetición, pero de alguna manera para calificar bajo este régimen especial tuvo que haber obtenido su autorización expresa de Secretaría de Gobernación. ¿De acuerdo? Si realizan actos de culto público, etcétera, ya será diferente. Pero lo importante es que sea una AR. De otra manera, si un grupo de personas, de amigas, de señores, se dedican a estudiar los textos religiosos de cualquier índole, eso no es una acción religiosa, simplemente es un grupo de amigos que se reúnen a estudiar alguna situación particular. Así es. ¿De acuerdo? Y este régimen especial, si bien salió una ley desde el año 92, posteriormente su reglamento, se les dio un reconocimiento fiscal que comenzó a partir de julio 94 por parte de la Secretaría de Hacienda en aquel entonces, y tuvieron que empezar a cumplir con sus obligaciones fiscales desde aquel entonces las acciones religiosas. Desde 1994, estamos hablando de 24 años. Es 25 correcto. años. Es decir, ya hoy en día las ARs pues han tenido una niñez, una pubertad, una adolescencia y ya son pues unos jóvenes y deben de haber aprendido cómo hacer las cosas. Y creo que es muy importante entender que si bien muchas de ellas tienen
bienes, estos bienes pues están sujetos a una temporalidad evangélica, y por lo cual deben ser administrados bajo esa idea, administrados para el bien común, administrados para el mantenimiento de sus ministros de culto y para llevar a cabo las ceremonias o los actos necesarios para difundir, vamos a pensar en la religión mayoritaria mexicana, difundir el Evangelio de Jesucristo. Ok, entonces estamos hablando de que como son bienes terrenos, son personas terrenales, son personas que están temporalmente aquí y son bienes que hay que administrar y hay recursos económicos, pues entonces las autoridades dicen, espérame, necesito regular esto. Tiene que haber una regulación y en su caso, no sé, ahorita no quisiera, en el programa más adelante lo hablaremos, si pagarán o no pagarán impuestos. Pero por lo pronto son acciones religiosas, se tienen que constituir como acciones religiosas y tramitar una autorización ante la Secretaría de Gobernación. Es correcto. Y creo que, lo digo enfáticamente, son las primeras en la línea, como debería ser también los partidos políticos, pero es otro tema, en llevar una administración transparente, sabia, prudente por parte de sus administradores, por parte de los religiosos, para que efectivamente no sean motivo de escándalo, no sean motivo de que hay algo equivocado, ¿no? Y por lo cual, pues deben de atenerse a lo que las leyes y disposiciones fiscales nos otorgan y nos dan desde hace mucho, facilidades especiales, etcétera, ¿no? Y que si hubiese alguna duda por las acciones religiosas muy particular, pues pueden acercarse con la autoridad fiscal. Créanme, lo aseguro, con los años que tengo de experiencia, cuando participé como síndico en su momento, las autoridades fiscales siempre están abiertas para escucharnos, para atenderlos y para poder guiar adecuadamente a este sector muy particular. Ok, entonces pueden acercarse, primero tendrán que constituirse ante la Secretaría de Gobernación y después tendrán que registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria como asociación religiosa. Exactamente. Tienen que tramitar un RFC. Tienen que sacar su registro fiscal de contribuyentes, porque es la manera como en México se identifican todas las personas físicas y morales. Estamos hablando aquí de una persona moral en doble sentido, moral. ¿De acuerdo? En el sentido jurídico y en el sentido del término. Exactamente. Entonces, son doblemente morales estas personas y por lo cual la manera de identificarse y comenzar es tener su registro fiscal de contribuyentes y me abro con un tema muy particular que la propia ley establece en su artículo 10º, Ley de Acciones Religiosas, en el párrafo 2, dice que cuando tengan trabajadores a su servicio, pues deberán de cumplir con las obligaciones respectivas. Eso es diferente a aquellas personas que están prestando probablemente servicios gratuitos, ¿verdad? Muchos feligreses que lo hacen de forma gratuita, o ministros de culto que pues llevan a cabo su actividad a través de la acción religiosa particular. Entonces la acción religiosa los convierte, esta ley de acción religiosa primero los convierte en una persona moral. Al convertirlos en persona moral les da una personalidad jurídica. Correcto. Adquieren una obligación para darse de alta en el SAT, pero también se convierten en patrones. Cuando sea el caso necesario. Cuando sea el caso, se convierten en patrones y entonces tendrán que pagar un sueldo y retener un impuesto. Totalmente de acuerdo. Y son los primeros también, reitero, que deben de tener responsabilidad social frente a esos trabajadores de que pues la cocinera, el sacristán, etcétera, pues efectivamente reciban lo que deben de percibir conforme al salario pactado y tener las prestaciones de ley mínimas, debe haber contrato de trabajo, obviamente, y que en la materia fiscal debe haber una retención del impuesto sobre la renta